a través de los reporteros MX. Alejandro, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, querido Manuel? Mucho gusto de estar aquí en tu programa e iniciar contigo la semana y con toda tu audiencia. Un saludo. Un privilegio, Alejandro, poder conversar contigo. Y mira que hoy vamos a volver a Plaza Sésamo, porque vamos a utilizar nuestros dedos y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En 7 días exactos, siendo las 4 de la tarde con 46 minutos del 27 de marzo del año 2023, se irá para siempre Lorenzo Córdoba Vianello del Instituto Nacional Electoral. El día de hoy, Alejandro, en mi Reporteros MX formulamos un pequeño hilo sobre las atrocidades de Lorenzo Córdoba. Y mira, nada más, luego dicen, no, ese hilo fue un fracaso, ¿no? Bueno, pues actualmente más de 96,000 mexicanos lo han visto, así que dudo mucho que eso sea un fracaso, sobre todo a la hora de la información, pero para darte un resumen, el 23 de abril de 2015, la llamada racista de Lorenzo Córdoba, ahí apareces tú, por supuesto, en este hilo cuando lo confrontas en el auditorio de la universidad, cuando él dijo que lo que consideraba autocrítica, de lo que se arrepentía no era de los comentarios racistas, sino de que lo habían espiado por no tener cuidado, que gana más que el presidente de la República, que durante su presidencia se compraron ambulancias privadas, motocicletas Harley Davidson, renta de vehículos por 373 millones de pesos, servicios de lavandería e higiene por 95 millones de pesos, consultas psicológicas, pago de combustible, mantenimiento y seguro de autos, seguros médicos y privados, 722,000 pesos para asesores de comunicación e imagen, arrendamiento de edificios e inmuebles por 1,228 millones de pesos, seguro médico para practicar deportes extremos por 295 millones de pesos, en un país de 55 millones de pobres, que el INE le pagó la boda en el año 2000, que Lorenzo Córdoba le guardaron ilegalmente una plaza en la UNAM, que Lorenzo Córdoba saboteó la consulta de juicios expresidentes, que hizo nula publicidad del ejercicio, que solo puso un tercio de las casillas, que castigaron a los ciudadanos que promovieron la consulta, que se va a ir con un finiquito de 10 millones de pesos, que actualmente ya ni pone atención en las sesiones del INE. Todo esto y mucho más, Alejandro, es nada más un pequeño dedo en el estanque de todo lo que ha hecho Lorenzo Córdoba en 9 años de presidencia del Instituto Nacional Electoral, y esa presidencia por fin acabará en una semana exacta. Se nos va Lorenzo, Alejandro, ¿por qué hay que llorar? Pues afortunadamente se va Lorenzo Córdoba y no tan afortunadamente, pues no desaparece de la vida pública porque seguramente va a seguir haciendo activismo político en contra de la transformación. Él ya lo ha anunciado, incluso pocos días antes de dejar su cargo, ha visitado Washington, Nueva York, como lo anunció el propio Instituto Nacional Electoral. Fue a visitar nada más y nada menos que a las agencias golpistas estadounidenses, a la OEA, que ha validado los golpes de Estado en la región. Y pues sí, desde el 2014 como presidente del INE, pero desde el 2011 como consejero nacional electoral, y desde ese entonces ha mantenido los privilegios que tienen todos los consejeros, también magistrados, ministros de la Corte, y que se ha negado a renunciar. Por ello es que la decisión también del ministro Lainez Potisek pues se ha dado en armonía con la conservación de los privilegios de todos estos altos funcionarios de estos supuestos organismos autónomos. Y yo creo que esto que tú has mencionado es solamente una pequeña parte de lo que sabemos de toda hay que decirlo, toda la porquería que ha habido en la gestión de estos personajes, no solo de Lorenzo Córdoba, de Ciro Murayama, de Edmundo Jacobo y de muchos otros que permanecen al interior de estas instituciones que ha sido tan difícil de limpiar. Fue tan solo una llamada que se filtró con el entonces, de hecho, actual todavía por violación de la ley, secretario ejecutivo del INE, con Edmundo Jacobo. Fue a través de esa llamada que se filtró que pudimos saber de las expresiones racistas y del comportamiento discriminatorio totalmente antidemocrático de este personaje. Y eso fue, como decía, o sea, solo de una llamada. Imagínate todo lo que habrá detrás de esas conversaciones, acuerdos con líderes de partidos, las reuniones privadas en casas de empresarios, reuniones privadas en casas de presidentes de partidos políticos, con Alito Moreno, con Marco Cortés, con Jesús Zambrano, y todos estos personajes que pues han operado al margen de la ley
durante ya décadas porque pertenecen a una clase política y de hecho pues a una élite supuestamente intelectual que los ha respaldado desde hace mucho tiempo para pues velar por los intereses particulares al interior del INE y simular que se hace democracia. Ahora pues estamos en un momento en el que cuando se busca hacer reformas para hacer cambios que verdaderamente puedan consolidar nuestra democracia, vemos a estos personajes pues en una supuesta defensa de las instituciones, de la autonomía, con un discurso y una narrativa que descaradamente ha sido en armonía a la narrativa de Estados Unidos en otros países de supuesta defensa de la democracia, pero pues siempre obviamente atacando y en acciones en contra de gobiernos populares. Entonces, creo que es parte del legado que deja Lorenzo Córdoba y más allá de su persona, es todo lo que él representa y toda una forma de hacer política que desafortunadamente hereda en el INE y como bien dice el presidente López Obrador, no se va a acabar hasta que se pueda hacer una transformación total en todos los organismos del Estado, no solamente en el Poder Ejecutivo, que ha sido lo más sencillo, justamente porque es el poder que se elige, así como el legislativo, sino hay que llegar a la reforma de todos los poderes y todos los sectores del Estado que no se pueden elegir por voto popular, y es justamente creo que lo que debemos cuestionarnos, y de forma muy audaz el presidente Andrés Manuel López Obrador nos hace llegar a esta conclusión. Si tú te das cuenta, a lo largo de todo su sexenio, él es consciente de que estos procesos sociales no se dan de la noche a la mañana, que es incluso una cuestión pedagógica, de entender de forma colectiva que los cambios no pueden darse solamente eligiendo a una sola persona, eligiendo presidente o presidenta de la República, sino que requiere de una transformación total del Estado que nos va a llevar tiempo, pero es fundamental saber ya a estas alturas el nivel de participación que se requiere de la ciudadanía para que se pueda dar esta transformación. Justo eso, Alejandro. Permíteme preguntarte acerca de eso. Hoy el presidente López Obrador, bueno, para dar contexto a esta participación, porque tú sabes que siempre fragmentamos el programa, este noticiero, el plan B del presidente López Obrador, si bien el último recurso no está desechado, todavía hay esperanza, que yo honestamente lo veo muy difícil con esta corte y más con la ministra Norma Piña. Ya el ministro Javier Lainez le ha dado la razón al Instituto Nacional Electoral y dijo, y lo cito, salvé a la democracia, salvé al sistema democrático de México. Bueno, pues ya todos son superhéroes. Primero Lorenzo Córdoba al llenar el Zócalo, creyéndose Omniman, ¿no? Básicamente, con todopoderío de incluso llegar a pensar que la gracia de haber llenado el Zócalo por parte de la oposición era gracias a él y que se estuvo manejando bastante, que se había creído que él iba a ser el candidato presidencial de la oposición, a que este fenómeno se ha traspasado a ministros como el señor Javier Lainez, que yo le voy a pedir a Adri que pongamos su fotografía, porque no hay que olvidar este tipo de rostros, no hay que olvidar este tipo de nombres, Alejandro, y es justamente él, ¿no? Omar Fayad es el ministro Javier Lainez, quien hoy se desempeña como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y hasta donde tengo entendido, uno de los que votó a favor para que fuese Norma Piña, justamente la ministra presidenta de la actual Suprema Corte. Hoy, este hombre, Alejandro, es quien decidió y afirmó que salvó la democracia mexicana. Una afrenta del Poder Judicial, Alejandro, a los millones de mexicanos que votaron por sus diputados federales y que esos diputados federales representan a esos millones de mexicanos votando a favor del plan B, que, carajo, es totalmente legal. Hemos hablado 1,000,000 de veces del ABC para sacar la ley. Pasó al del presidente, al legislativo, se aprobó en el legislativo, se regresa al ejecutivo, se publica en el Diario Oficial de la Federación. Ahí está, vámonos, aquí no pasó nada. Pero hoy este señor afirma, no, un solo ministro, una sola persona tiene más voto y poder e influencia que 30 millones, Alejandro. ¿Que en sí ese acto no es antidemocrático?
Y no son casualidad también todas las protestas que se han dado los últimos días afuera de la Suprema Corte, porque tú has visto las imágenes ya de muchos ciudadanos que se han estado manifestando. No hay acto que haga la oposición también en la Suprema Corte de presentar una controversia constitucional, de presentar amparos, en donde no, de forma espontánea y sin que esto pueda estar siquiera preparado, la ciudadanía que va transitando ahí por el centro de la ciudad se manifiesta en contra de estos personajes y ya hay casi plantón afuera de la Suprema Corte en contra de la nueva ministra Norma Piña. Y cabe destacar también que hace unos días justamente la ministra Norma Piña se reunió con el embajador Ken Salazar en un acto muy poco transparente, muy cuestionable. Se reúne con el embajador Ken Salazar, también en una coyuntura, como ya decíamos, en donde pues esta narrativa y esta operación de parte del INE y de los partidos de oposición ha venido muy en concordancia con lo que ha estado manejando Estados Unidos y muchos legisladores de ultraderecha del país vecino. Entonces, creo que sería muy preocupante darse cuenta que no solamente son acciones en contra del presidente de la República, de Morena, de la Cuarta Transformación, sino que son incluso violatorios o pueden ser violatorios de la soberanía política de México y de los intereses de la nación. O sea, estamos hablando de que estos personajes que tienen aliados en los partidos políticos, en los organismos autónomos, en el Poder Judicial, pues ni siquiera están atendiendo intereses de particulares mexicanos, sino de particulares extranjeros. Es una total traición a la patria, creo que es el mejor ejemplo del bloque conservador que menciona el presidente López Obrador, que no solamente se representa en partidos políticos, y eso es muy importante decirlo, porque no solamente justamente se va a combatir a ese bloque conservador que está anidado en el Estado, no votando en contra del PRI, PAN y del PRD, sino transformando todos los órganos de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes de la Unión, pero también incluso, como decía el presidente López Obrador, llevando a cabo una transformación para consolidar el poder popular desde las calles, para que podamos garantizar una movilización en los próximos años que garantice los cambios que deben darse en el siguiente sexenio y por supuesto, obviamente hay que decirlo, pues garantizando ganar distrito por distrito electoral en las próximas elecciones para que Morena tenga las 2/3 partes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores que se requieren para hacer y llevar a cabo todas las reformas al Estado que queden pendientes, en este caso, y que ya ha mencionado el presidente López Obrador, y yo diría incluso mucho más allá. Nuevos retos que seguramente se van a presentar, nuevos actores de poder que se van a seguir oponiendo a la transformación, a que haya bienestar en el país, y que justamente pues también se van a enfrentar también los gobiernos locales. Aquí simplemente vemos el caso del Estado de México muy tranquilo en la elección ya para el 4 de junio, pero realmente una vez empezando el gobierno comienzan también nuevos retos de actores locales de poder en cada uno de los estados que requieren de una movilización permanente de la ciudadanía para respaldar Sí. estos gobiernos que velen por la transformación de la sociedad. En ese sentido, Alejandro, permíteme preguntarte, entonces, ¿cómo crees que vayan a ser recibidas las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de hablar justamente de esto? El plan C, diciendo ni un voto al bloque conservador. Bueno, si consideramos el voto jurídicamente como el sufragio, entonces no va a faltar el iluminado, no va a faltar el agraciado, el tocado por el Señor, que diga un momento, Andrés Manuel López Obrador está interviniendo en las elecciones, maldito comunista, ¿cómo se atreve? ¿No? Y esto, más allá de que suene satírico, paródico, no está lejos de la realidad. Alejandro Ciro Murayama planteó hace año y medio seriamente el arrestar a Andrés Manuel por 36 horas por sus comentarios en la matutina, en la mañanera. Bueno, no estamos hablando, no estamos jugando, estamos hablando muy en serio de que tal vez no sea Ciro Murayama, que ya también se va en 7 días, por cierto, también, pero los próximos o los que queden, ya sea el Tribunal Electoral donde quedó un calderonista, el secretario particular de Roberto Gilsbart, Reyes Rodríguez Mondragón, o que quede los nuevos consejeros, Alejandro,
no va a faltar el que diga, Andrés Manuel López Obrador está interviniendo electoralmente. Oye, ¿cómo va a estar interviniendo si no hay ningún partido político que se llame Bloque Conservador? Ni siquiera el propio Partido Acción Nacional, el PAN, se anima a decir, sí, la neta, somos dinámicos, sí, somos conservadores, pero mejor que nos conozcan como PAN. O sea, no hay bloque conservador, no existe ningún partido, ni alianza, ni bloque, ni coalición que se llame bloque conservador. El simplemente hecho, y óiganlo bien, toco madera, va a salir alguien y diga, no, está interviniendo. ¿Así va a ser, Alejandro? ¿Cómo ves tú esa situación? Sí, pues es que desde que ha iniciado la cuarta transformación nadie es corrupto, nadie es conservador, nadie es corrupto, nadie es de la élite dorada, de las instituciones, del Estado, de la UNAM, todo el mundo se deslinda, ¿no? Todo el mundo es progresista en estos últimos días y tratan también de utilizar muchas banderas del progresismo, de las causas, se cuelgan del feminismo, se cuelgan de la defensa de los derechos de los pueblos originarios, del ambientalismo, y se cuelgan en muchas de estas banderas que retomaron hace unas horas para poder simular que son progresistas, porque a nadie, y afortunadamente eso creo que hay que celebrarlo, todavía les da mucha vergüenza decirse conservadores. Pero yo creo que aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador no lo pueda decir, pues nosotros sí lo podemos decir muy claro. Es tan sencillo como votar todo Morena. Todo Morena en las elecciones locales, federales, de los estados, congresos, para que, como ya decíamos, se puedan llevar a cabo las transformaciones suficientes. En los ayuntamientos estamos hablando desde las alcaldías, municipios, como bien también comentabas, más allá de las personas que puedan estar como candidatas y candidatos, que yo coincido absolutamente contigo en que deben de mejorarse los filtros para la selección de candidatas y candidatos, para que puedan ser liderazgos naturales emanados de las bases que verdaderamente representen a su comunidad para estar en espacios de representación, pero además de ello, pues que se tenga una clara conciencia de que aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador deje el cargo en 2024, el proyecto de la Cuarta Transformación va a seguir siendo liderado por Morena, aunque él ya no esté en la escena pública, a menos de que en algún momento, como ya él lo advirtió, él saliera a decir que se deslinda de Morena y que la actuación de este partido pues ya no coincide, ¿no? Con los ideales con los que se fundó el Movimiento de Regeneración Nacional, pero mientras eso no suceda, el proyecto que él ha encabezado y el proyecto que él ha liderado seguirá siendo el que va a estar en las boletas, y esto va a ser muy importante decirlo, sin importar quién esté en la boleta presidencial, en las boletas de representantes populares y de, en general, cargos de elección popular en todo el país. Por ello, pues va a ser muy importante y la oposición va a seguir haciendo berrinche, va a tratar de seguir judicializando los procesos, incluso los procesos internos de los propios partidos, como ya lo trató de hacer con Morena, y también obviamente va a querer judicializar, hay que tener las alertas muy bien encendidas porque van a querer judicializar también en contra de ciertos actores políticos, como ya se ha hecho en otros países. Se les ha hecho muy fácil abrir casos penales, incluso en contra de algunos liderazgos, para tratar de frenarlos. Y eso, sin dudas, pues va a ser un síntoma de que vamos bien, pero también habrá que estar muy pendientes, por supuesto, ahora en la elección de consejeros, que han estado muy en contra de la elección de consejeros de los que van a relevar, como ya decías, a Ciro Murayama y a Lorenzo Córdoba, pero pues ellos fueron los que votaron en contra del plan A de la reforma electoral. Ellos fueron los que estuvieron en contra de que se votaran democráticamente, de que la ciudadanía votara a los consejeros electorales, y ahora son ellos los que se oponen a que el poder legislativo decida quiénes van a ser los nuevos consejeros. O sea, caen en una contradicción infinita, pero pues así la hipocresía del bloque conservador. Se ha hecho un nuevo chiste local dentro de la Cámara de Diputados y dicen, los nuevos consejeros se clasifican en tres. Hay unos que son un lujo, otros que son un lujón y otros que son luján. que son remalvados, son remalvados. Y Allá con en eso de que San... va a haber, con eso de que va a haber presidenta, nueva presidenta en el INE, pues veremos qué es lo que sucede. Vamos a ver qué sucede en ese aspecto. Ya por último, Alejandro, abusando de tu tiempo y también de tu inteligencia, porque estoy a punto de exponerte a ti y a la audiencia una disculpa de antemano ante la antítesis de lo que tú representas, ¿verdad? Pero ya incluso hay un diputado del PAN que anda manejando la versión de un plan D.
y que involucra al ejército. Vamos a ver, escuchar. Adelante, Adri. Preparémonos para lo peor. El plan D de López es la toma del INE por parte del ejército y la disolución de la Suprema Corte de Justicia. Al tiempo. Ok. Vota, hijo de tu. O sea, él piensa auténticamente. Sí, ¿qué es? Actor de. Ah, el diputado Gabriel Cuadri de la Torre, diputado, fíjate nada más cómo pasa el tiempo. El diputado Gabriel Cuadri afirmando que el ejército ahora va a organizar las elecciones. Uf, ¿cómo ves, Alejandro? Ya van a militarizar la democracia, también va a decir el diputado Gabriel Cuadri. Pues ya lo Pues dijo. ya lo dijo que ya van a militarizar la democracia y creo que pues así vamos a ver muchas ocurrencias. Están tan carentes de liderazgo en la oposición que ya vemos de la desesperación y la aspiración individual de muchos de los legisladores, incluso el propio Gustavo de Hoyos, que ya están más enfocados en su propia carrera presidencial por buscar ni siquiera el cargo, sino algo de presupuesto que les pueda beneficiar con la candidatura de 2024, pero pues creo que como parte de todo ese extravío, también es muy importante que lo vean los vecinos de Coyoacán que votaron por Gabriel Cuadri, que lo vean los vecinos de la Cuauhtémoc que votaron por Sandra Cuevas. Creo que estos adversarios de la oposición como Cuadri, como Sandra Cuevas, son hasta nuestros mejores aliados que podemos tener para demostrar que el camino correcto es la transformación y que el camino correcto no es definitivamente estos perfiles que son una payasada, que en muchos de los casos son reaccionarios, violentos y bastante peligrosos para las libertades en la ciudad y en todo el país. Creo que ellos son, como te decía, nuestros mejores aliados para que se entienda por sí solo que el mejor camino pues es que siga la transformación. ¿Por qué todos los fascistas usan bigotes graciosos, Alejandro? Nunca lo entenderé. Pero bueno, vamos a ver cómo termina eventualmente toda esta situación. Alejandro Torres, querido, yo te agradezco mucho tu tiempo, presencia y análisis aquí en Sin Máscaras, como todos los lunes, para entrarle justamente a los temas de la semana. ¿En dónde te podemos encontrar en redes, Alejandro? Nos vemos en todas las redes como @Alejandro4T. Yo te mando un abrazo, querido Manuel, y también un abrazo, por supuesto, a toda la audiencia. Que tengan una excelente semana. Un abrazo del tamaño del Estado de México. Cuídate mucho y estamos en contacto. Es Alejandro.